Muy buenas tardes, queridos amigos. Iniciamos esta semana con un invitado con el que vamos a conversar respecto a las últimas elecciones electorales presidenciales en nuestro hermano país de México. Estamos con el doctor José Antonio Torres Iriarte. Él es abogado y también es analista y columnista de opinión internacional, y vamos a conversar con él respecto a lo acontecido el día de ayer. Muy buenas tardes, doctor Iriarte, ¿cómo está? Buenas tardes, es un gusto saludarte y sobre todo agradecer la oportunidad de poder analizar un tema que en mi concepto reviste importancia para toda América Latina, ¿no? No, definitivamente. México es uno de los países con el que nosotros tenemos no solamente tratados, sino tenemos una hermandad y una cercanía que lamentablemente por temas políticos en las últimas semanas nos han alejado un poquito, pero siempre tenemos que tener relevancia en los acontecimientos que pasen en ese país. Así es. ¿Cómo ve usted lo acontecido el día de ayer? Ya tenemos los resultados casi al 100%, ya es una cosa que no va a poder cambiar en lo absoluto, pero ¿cuál es su opinión respecto a los acontecimientos y cómo se ha conllevado en principio estas elecciones? Bueno, las elecciones se han desarrollado con aparente normalidad y ha concurrido más del 60% del electorado mexicano, que tiene una población electoral de 98 millones o más de 98 millones de ciudadanos con derecho de sufragio. La presencia de mexicanos o el voto de mexicanos en el exterior ha sido bastante reducida en términos generales. Pero en la victoria alcanzada por la candidata de Morena ha sido contundente, hay que reconocer. Las encuestas hablaban de 20 a 25 puntos de diferencia y la brecha ha sido incluso algo mayor. De acuerdo al conteo rápido que en horas de la medianoche de ayer domingo, el Instituto Nacional Electoral, a través de su vocera, dio a conocer para todo el país y para la comunidad internacional, ¿no? Con un rango de votación para la candidata de Morena entre 56 y 58%, incluso podría superar el 60%, y la candidata de la coalición PAN, PRI y Partido Revolucionario Democrático no llegaría al 30%, ¿no? Hay un tercer candidato que ha alcanzado cifras próximas al 10%. Ese es el panorama general. Además, Morena tendría una amplia mayoría en diputados y senadores, lo que le permitiría a la candidata y al partido Morena y a López Obrador, que en mi concepto es el gran ganador de esta contienda electoral, porque él personalizó el voto, él habló era casi un plebiscito a su gestión y llamó a votar a esa inmensa cantidad de familias y hogares que han sido de alguna forma beneficiados por programas sociales de carácter clientelar político, y ha generado redes de apoyo al gobierno muy al estilo justicialista y peronista o kirchnerista de los últimos años, ¿no? No, definitivamente consideramos de que, teniendo en cuenta de que el voto en México es voluntario, no es como en el Perú que es obligatorio, han utilizado pues estos recursos que normalmente se hacen en los países populistas, donde tenemos presidentes que quieren subsidiarlo todo. En México ha pasado ello. Así es que hay un gran porcentaje de la población que ha asistido a votar justamente porque ha habido esta convocatoria y este llamado a la gente más humilde de nuestro hermano país. La gran opción que tenía la oposición, que tenía una candidata Gálvez, una señora senadora en ejercicio de talante político, es que ellos apostaban que las clases medias y los sectores menos politizados, como una manera de tomaran la decisión de salir a votar. Ellos calculan que podían romper el récord de 60 y tantos o 70% que alguna vez alcanzó el número de electores en procesos anteriores. Pero han llegado apenas al 60 o 61% de asistencia electoral, de participación ciudadana, lo que ha permitido que el gobierno consolide su mayoría propia, que está de alguna forma organizada, movilizada, concientizada, y que es una lealtad no partidaria, sino lealtad a los beneficios que otorga el actual Estado mexicano a las madres solteras, a los estudiantes, a las personas de la tercera edad y a grupos vulnerables, ¿no? Doctor, coméntenos, ¿cómo ve usted la relación del Perú respecto al triunfo de Claudia Sheinbaum, que es este partido que muchos comentan sería en el Perú como el partido caviar que haya ganado, de izquierda radical o de izquierda recalcitrante? Que nosotros ya lo hemos vivido, que gracias a Dios no ha durado,
pero aparentemente la actual presidenta electa es una persona con alta experiencia política. Bueno, ¿no? se ha formado políticamente en partidos de izquierda. Morena es un gran movimiento liderado por López Obrador, que inicialmente militó largos años en el PRI, luego migró al Partido Revolucionario Democrático de Cuauhtémoc Cárdenas, luego decidió tomar un camino propio y formó Morena. Ha postulado varias veces a la presidencia de López Obrador. De alguna forma, la señora Claudia Sheinbaum es una persona de talante, no solo político, desde muy joven hizo política, sino también una científica, es presentada como tal, una persona con valía académica, pero de alguna manera, en mi concepto, va a ser la que reciba el encargo de hacer un gobierno muy parecido al de López Obrador, y habrá que ver cuáles son sus primeras decisiones y su discurso de investidura para entender si se va a diferenciar de López Obrador, va a tomar un camino propio, un liderazgo propio, fuerte, femenino, o de lo contrario va a cumplir instrucciones de un López Obrador que se siente el gran ganador de la elección. Anoche dio un discurso breve a México señalando su felicidad plena por haber alcanzado una amplia victoria, pero en lo personal creo que podría haber una mejora de las relaciones entre Perú y México, porque López Obrador ha dañado mucho la relación diplomática. No tenemos ahora embajador en México, el embajador mexicano también fue retirado de Lima, y por otro lado nos están exigiendo visa, lo que es una abierta violación para los ciudadanos peruanos que queremos viajar a México, porque nosotros no exigimos visa a los mexicanos, ellos sí nos exigen desde hace ya varias semanas y son muy estrictos en ese cumplimiento, y muchos obstáculos se encuentran acá en el consulado para alcanzar una visa en tiempo breve, ¿no? De tal modo que esta fue una decisión arbitraria de López Obrador, que, desconociendo los principios básicos de la Alianza del Pacífico, que consiste en el libre tránsito de las personas, exige ahora visa a los ciudadanos peruanos. Ahora, López Obrador tiene una excelente relación comercial, su gobierno, con los Estados Unidos. El 80% del comercio mexicano se hace con Estados Unidos y Canadá, y solo el resto con otras partes del mundo, Asia Pacífico, Europa o América Latina. México es un inversionista en el Perú. Hay inversiones en Sauer y otros sectores de la economía, pero de alguna manera, siendo la Alianza del Pacífico importante para México, pareciera que López Obrador decidió no pelearse ni con Trump ni con Biden, mantener una buena relación política y comercial con los Estados Unidos, y más bien enemistarse con gobiernos que no eran de su simpatía en América Latina, el caso de la señora Boluarte, que no la reconoció, ¿no? Y por otro lado, expresar simpatías abiertas por dictaduras como la de Cuba, la de Nicaragua o la de Maduro en Venezuela. No, sabemos de que López Obrador es parte justamente de este tejido, Grupo de Puebla. Así es, de este tejido humano de mentes destructivas, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Cuba, y es lógico que la pelea que ha tenido con el Perú es únicamente por haber defendido en su momento al golpista Pedro Castillo. Es ahí en donde inicia el proceso de la ruptura de las relaciones internacionales que seguramente tenemos con el Perú. En un desenlace que todos conocemos. Además, ya había expresado opiniones injerencistas respecto al gobierno de Pedro Castillo. En sus conocidas mañaneras expresó más de una vez que había racismo en el Perú, que el presidente Pedro Castillo, de origen campesino, las clases altas o la oligarquía peruana no le reconocía su estatus de presidente. Y lo dijo más de una vez y nada más lejos que la verdad, ¿no? Envió a técnicos mexicanos para que apoyen el trabajo del gobierno de Pedro Castillo. Y no olvidemos que la familia de Pedro Castillo hoy goza de asilo en México. Y no solamente protección diplomática, sino una asignación familiar que se dice que bordea los $10.000. Bien remunerado. De tal modo que seguramente la vida que lleva la familia de Pedro Castillo, su esposa y sus hijos, debe ser holgada y cómoda en territorio mexicano. Y no olvidemos que también Andrés Manuel López Obrador concedió asilo a Evo Morales. Más aún, envió un avión para repatriar llevar con destino a México a Evo Morales en momentos dramáticos para la vida boliviana, donde Evo Morales no solamente había renunciado, sino que se sentía acosado por la oposición y responsable del fraude electoral del 2019, ¿no? Claro que sí. Y recordamos ello como si fuese ayer, todo lo que México hacía para poder ayudar y defender
al dictador del expresidente de Bolivia, Evo Morales, gracias a Dios. Y hay un detalle que podríamos agregar. En horas de la noche, las cadenas internacionales que no son cercanas al presidente López Obrador anunciaron que tanto el expresidente argentino Fernández, ¿no?, Alberto Fernández, como el expresidente boliviano Evo Morales, ya se encontraban en México celebrando la victoria de la candidata Morena. No, seguramente, y no solamente ellos, sino algunos más que no han captado las cámaras o la gente no sabe que este grupete, porque así hay que denominar lamentablemente a quienes le están haciendo muchísimo daño a nuestros hermanos de Latinoamérica, tipo Venezuela, tipo Bolivia, estarán festejando este triunfo porque es en México en donde se van a empezar a anclar para empezar a nuevamente sacar todas estas ideologías que les están haciendo muchísimo daño al continente. Hay otra mirada que me permito yo expresar, ¿no? Creo que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador es un triunfo para el Grupo de Puebla. Él es un líder fundador del Grupo de Puebla, para el Foro de Sao Paulo, pero a la vez es un triunfo del narcotráfico que ha anclado su base territorial en parte importante de México. Hay estados prácticamente controlados por el crimen organizado, los cárteles de la droga, que gozan de un trato preferencial de parte del gobierno. Parece que Andrés Manuel López Obrador dijo: hagamos la paz, no nos peleemos entre nosotros, si ustedes, narcotraficantes, ocúpense de su actividad ilícita, el gobierno mira a otro lado, ¿no? Y en todo caso enemístense con la policía, la DEA o el FBI norteamericano. Eso es un poco la estrategia desarrollada. Pero no solamente es eso, porque desde que fue presidente, inicialmente se comprobó por muchas denuncias públicas de que fueron justamente estos espacios de narcotraficantes, estos grupos terroristas que supuestamente financiaron la campaña de López Obrador, ¿no? Sí. Y esas denuncias han ido pasando por agua tibia y lógicamente sabemos que en muchos estados de México quienes predominan en la autoridad es justamente estos grupos de narcotraficantes y terroristas. Es un asunto que no se ha desarrollado mucho en medios. Alguien dirá, es la victoria del populismo latinoamericano, es la victoria de la izquierda latinoamericana, es la victoria del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, pero creo, en mi concepto, que es la victoria del narcotráfico anclado en la política a través de un partido orgánico o un movimiento orgánico como Morena, y con la complacencia de un presidente que ha caído en demagogia, en actos poco amistosos con ciertos países de América Latina, para justificar su postura ideológica y política. Pero sin embargo, el narcotráfico, él lo tolera, lo acepta, y ciertamente de los 32 estados que tiene la Unión Mexicana, por lo menos en la mitad de ellos, el narcotráfico pone las reglas de juego político. No, definitivamente. Doctor, yo quiero agradecerle que nos haya acompañado y compartir con nosotros y con todo el público presente el día de hoy respecto a este análisis internacional de lo que está ocurriendo en nuestro hermano país de México, y esperemos que la nueva presidente pueda virar, no como lo estaba haciendo López Obrador, sino que realmente pueda pensar en lo desastroso que puede ser seguir siendo socio de narcotraficantes y terroristas que literalmente ya nos están poco a poco acompañando en nuestros países a este lado de Latinoamérica, como lo que ha ocurrido con el Grupo Lobo en el hermano país de Ecuador. Eso no lo podemos permitir y esperemos, Dios mediante, de que para nuestro hermano país de México pueda virar un nuevo futuro con nuevos aires, con nueva expectativa, con esperanza, y podamos juntos salir adelante. Una vez más, agradecerles a cada uno de ustedes y nos encontramos el día viernes en nuestro siguiente programa. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Descubre Ayacucho, el lugar donde nace el Perú. Aquí, las maravillas naturales se fusionan con la creatividad humana, dando vida a la esencia de esta excepcional región, resaltada, por supuesto, por su cultura, historia, patrimonio, biodiversidad, gastronomía, tradiciones, artesanía, música y una indeterminable variedad de festividades locales. Déjate cautivar por paisajes privilegiados, una fauna imponente y las más exquisitas variedades de flora que la madre naturaleza nos ha brindado.
Sumérgete en el arte local que mantiene viva la llama de la artesanía regional, razón por la cual es reconocida como ciudad creativa por la UNESCO. Embárcate en una experiencia única, disfrutando del encanto andino y de las hermosas vicuñas proveedoras de la fibra natural más fina del mundo. Ayacucho, donde nace el Perú, con más de 20.000 años de historia y que celebramos los 200 años de nuestra independencia este 2024. Ayacucho te espera con los brazos abiertos.